El Infonavit perdió su visión social y eso es lo que estamos recuperando hoy. Están muy preocupados por el nombramiento del director. Nunca los vi criticar a ningún director. Ay, no, que ahora que lo va a nombrar la presidenta. Ay, ¿a poco a los otros no los nombraba el presidente y no le daban todo el poder? Por amor de Dios, hombre. A ver, por favor, o sea, hoy están muy preocupados de que quién lo va a nombrar y que cómo lo va a nombrar y que si a dónde se va a ir el dinero. Por amor de Dios, a ver, hablemos de los institutos de viviendas de sus estados. Ni modo que no me digan que no los tienen todos politizados. Ahora resulta que son hermanas de la caridad ustedes. Con el permiso de las presidencias, de los presidentes. Este será el atraco del año del gobierno de Morena para los 77 millones de mexicanos que se verán afectados porque ya no tendrán a su disposición el ahorro de vivienda que han hecho por tantos años. Este atraco, este robo que está haciendo este gobierno, donde pues vienen y nos regresan de la Cámara de Diputados diciendo que hicieron modificaciones para dejar tripartita a todos los comités y pues la verdad es una verdadera burla, porque aquí lo han explicado mis compañeras, de verdad, aquí del Revolucionario Institucional, y lo explicó perfectamente bien. Hoy tenemos, sí, a los comités que son tripartitas, pero que tenemos un director que está nombrado por el Ejecutivo, que en este caso es la presidenta, y que va a tener la facultad de tener el voto de calidad para aprobar o no lo que se apruebe en cualquiera de los comités. Pues qué vergüenza, o sea, ¿de qué le va a servir a los trabajadores ir a expresar o a los patrones a decir que no están de acuerdo con algo si a final de cuentas el director va a decidir qué se puede o no se puede hacer o qué es lo que le ordenaron hacer o no hacer? Tenemos un director que, pues yo allá en el Congreso verdaderamente le demostré con sus propios datos, con sus propios números, que es un corrupto. Este ingeniero agrónomo, y con el respeto que me merecen todos los ingenieros agrónomos, pues indudablemente no sirvió para poder dirigir esta paraestatal de Pemex, porque la dejó quebrada y la dejó endeudada. Y aparte de que ahora va a venir a ser el director del Infonavit, este señor, y vuelvo a decir, este raterazo de Octavio Romero Oropeza, viene con su camarilla de trabajadores que venían de Pemex y ahora los tiene en lugares estratégicos para que le vayan limpiando la corrupción. Qué lamentable. Yo sí quiero dirigirme a los trabajadores y decirles a todos ellos y preguntarle también aquí a los presidentes de las comisiones y a todos los que les corresponda de verdad entender la magnitud del robo que están haciendo. Ya le preguntaron a los trabajadores, verdaderamente les informaron a los trabajadores, a estos 77 millones, que ya no van a tener su dinero en el banco, que este dinero se va a ir dirigido a una empresa constructora que tendrá la facultad de adquirir, de construir y de hacer lo que le dé su gana sin que nadie lo pueda fiscalizar. Porque aquí hablaron de que van a fiscalizarlos, pues la Comisión Nacional Bancaria o la Auditoría Superior de la Federación, pero al Infonavit, no a la empresa filial que va a terminar manejando todos estos recursos. Y eso es lo que más preocupa, porque para hacer negocios, Morena y el gobierno federal ha salido muy bueno, pero para construir todo lo que han construido no ha servido para nada. Ahí tenemos Dos Bocas, ahí tenemos el Tren Maya que ya lleva 2 descarrilamientos, verdaderamente no han servido para construir, no tenemos infraestructura carretera, no tenemos absolutamente nada. Donde se meten, lo destruyen. Este cambio y pues sí, el cambio que van a hacer de que ahora va a ser una empresa constructora quien estará haciendo estas viviendas, va a ser como lo del Seguro Popular, que lo cambiaron de un día para otro y ahorita no tenemos un servicio de salud, la gente se está muriendo. ¿Qué va a pasar? Que no tendremos trabajadores que puedan adquirir una vivienda y que ahora no van a tener la oportunidad ni la libertad de poder elegir dónde quieren comprar o si quieren verdaderamente irse a donde les estén destinando de acuerdo a los convenios que hagan efectivamente con las presidencias municipales de los terrenos que dispongan. Ya no van a poder decidir a dónde ellos quieren irse. Y esto es lo que obviamente nos preocupa. Aquí ustedes estuvieron hablando desde el inicio, no hombre, va a haber 2 millones de construcción de viviendas. Así empezaron a vendérselo los mexicanos. Le empezaron a bajar después en la sesión en el Pleno a 1 millón. Ahorita vamos en 500,000. ¿Cuál es la realidad?
para dónde se va a ir ese dinero y a quién están beneficiando. Así que, pues el Partido Acción Nacional estuvo a favor y estamos a favor de que se construya vivienda digna y adecuada para todos los mexicanos, pero que el gobierno federal disponga y mande dinero para la construcción, pero que no le quite el ahorro de los trabajadores de los mexicanos, porque eso es parte de su pensión, es parte de con lo que ellos se iban a poder jubilar. ¿Es cuánto, presidentes? Gracias, presidentes. Pues bueno, sin duda este tema lo esperábamos desde la semana pasada, que se discutiera, por supuesto, porque tenemos un interés genuino. De verdad, yo quisiera a las compañeras y compañeros de la oposición que reflexionáramos, que fuéramos capaces de visualizar un programa que me parece uno de los más importantes de esta segunda etapa de la transformación y que justo en su vena corre en la Presidenta de la República un compromiso auténtico por transformar la vida de las mexicanas y los mexicanos. El derecho a la vivienda es un pilar fundamental de una sociedad justa. Por muchos años, desde 1987, el modelo financiero del Infonavit ha generado y generó deudas impagables. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta transformación? Que el Infonavit deje de ser un banco, porque solamente se dedicaba a estar dando créditos, financiamientos que eran impagables. Nunca se iba, y sobre todo me dirijo a quienes hoy los trabajadores y trabajadoras de México tengan la confianza que lo que está haciendo este gobierno de transformación es lograr por fin la justicia social que merecen los jóvenes, los adultos mayores, las jefas de familia, porque el derecho a tener un techo es algo que por décadas se olvidó. Y en esta etapa de la transformación estamos logrando, es decir, hay una cifra grave, porque 7.3 millones de trabajadores con crédito no encuentran viviendas adecuadas. Se hizo este cambio en la Constitución porque estamos cumpliendo con el mandato de ONU Habitat, porque se construían viviendas en zonas donde no había drenaje, donde no había certeza jurídica, donde no había equipamiento, donde no había capacidad de tener movilidad, o porque las viviendas no eran construidas con los materiales, es decir, en Sonora el material no era térmico y además las dimensiones eran muy pequeñas. Entonces, hoy se están garantizando que estas viviendas se construyan con los materiales adecuados. Lo que va a lograr este salto cualitativo es que el derecho a la vivienda no sea un privilegio, sino sea una obligación que está asegurando el Estado, y por eso hubo una reforma constitucional. Se modificó para poder ser derechohabiente y acceder a un crédito. No necesitamos esperar 10 años, se ha modificado para que sea un año, y en eso ustedes también se sumaron a la reforma constitucional para que los trabajadores tengan esta posibilidad, este reconocimiento de ser derechohabientes. Hoy se ha planteado que va a existir esta filial, sí, va a existir esta filial, y esta filial va a ser garante de que se haga y se logre la activación económica, porque no solamente va a ser la filial la que va a construir, van a participar el sector privado, pero van a ser reglas diferentes. No va a ser el mercado el que dicte la forma en que se tiene que operar, no va a haber asientos asegurados de las empresas que se sentaban en este consejo de administración y donde, por cierto, se les pagaban unas cifras impresionantes por solo asistir un día a sesionar. Hoy eso no va a existir. Hoy hay un consejo de administración que va a ser equitativo, paritario, que va a tener la participación, y por supuesto que los recursos van a ser auditados, van a ser transparentados, va a participar la Auditoría Superior, pero también va a estar a través de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pues hay un apalancamiento financiero que va a tener que estarse reportando de manera trimestral. Es decir, hoy esta forma que estamos nosotros haciendo posible con el apoyo, yo esperaría, porque vi ayer que ustedes presentaron algunas iniciativas, como bajar el costo de la gasolina, de la luz. Bueno, observo que hay un genuino interés de la oposición de tener más propuestas adecuadas y de mantener una alianza con el pueblo de México. Hoy les propongo a la oposición
que voten a favor de esta importante iniciativa que va a tener un gran significado y que va a transformar la vida de las trabajadoras y los trabajadores de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Quiero iniciar señalando con claridad que las senadoras y los senadores del PAN estamos aquí para respaldar y aprobar las reformas, sí, que beneficien y garanticen la mejor calidad de vida de las familias mexicanas. Pero siempre lo haremos con responsabilidad, apoyando y defendiendo lo que está bien y evidenciando y combatiendo lo que está mal, y que por supuesto con propuestas y con argumentos. Nosotros en el pasado 28 de octubre apoyamos y aprobamos por unanimidad en el Senado una reforma constitucional para poder garantizar así a las mexicanas y los mexicanos una vivienda adecuada, incluyendo el arrendamiento social, como una opción para poder garantizar el acceso a las viviendas. Lo que las senadoras y los senadores del PAN no vamos a apoyar es la mentira de Morena, con la que hoy pretenden arrebatarle a las mexicanas y a los mexicanos sus ahorros de toda la vida en la adquisición de una vivienda. Y mi intervención la quiero vertir en dos puntos. Uno, en los órganos internos del Infonavit, y segundo, en la empresa filial que van a construir. En los órganos internos del Infonavit, y lo acaban de decir de manera reiterada varias senadoras y senadores que estamos en la oposición, cuidar los órganos al interior del Infonavit, el Consejo de la Administración, la Asamblea General, y ahora el director general va a tener la facultad, la presidenta, de nombrarlo cuando no era así. Y ahora lo integran a la Asamblea General, que sí estaba integrado con voz, pero sin voto. Ahora tiene voto. Y aparte, voto de veto, O sea, es decir, puede el director general, le han dado demasiada facultad en estos órganos internos del Infonavit. Pero también, como lo dije hace un momento, puesto por el presidente, o en este caso, por la presidenta de México. Díganme en dónde estamos, legisladores del gobierno, senadores y senadoras. Por Dios, pues no, que la corrupción no. Lo que están haciendo en este momento es ampliar esas facultades y dejar que en este caso el titular de la Presidencia de la República interfiera de forma directa en las operaciones y en las decisiones de estos órganos directivos. Y la otra parte que también les señalé que les quiero nombrar es precisamente la empresa filial. Híjole, que no sé cómo le van a dar la cara a los mexicanos y a las mexicanas al decirles ahora que van a crear una empresa. Fíjense nada más, una empresa filial que va a construir vivienda para las trabajadoras y los trabajadores. ¿Pero qué creen? Y se lo decimos aquí a los mexicanos y a las mexicanas. La Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, no va a poder auditar a esta empresa filial. Sí, al Infonavit, porque lo dice, pero a la empresa filial no. Y también, pues, ¿qué creen? No hay reglas de transparencia. Pues no, que no con la corrupción con Morena. No, que la mayor transparencia va a haber en este actual régimen que estamos viviendo. Cero transparencia y nada de auditorías por parte de esta empresa filial. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden también dejar en pésimas condiciones como Pemex. Y tal vez se van a decir, bueno, Pemex viene de los gobiernos neoliberales y está fregado, y quien estuvo en su momento en el gobierno del presidente anterior, y van a hablar del pasado. Pero bueno, vámonos al presente. Tren Maya, con sobrecostos, 3 veces más el Tren Maya. La megafarmacia es un elefante blanco porque no tiene ni siquiera medicamentos. La refinería que no refina. Mexicana de Aviación, por Dios, hace unas semanas dijeron pérdidas en operaciones, pérdidas financieras. Esas son las empresas, eso es lo que ustedes han hecho en este gobierno que les ha tocado en este sexenio. Y ahora se quieren agandallar los ahorros de los trabajadores, diciendo que van a hacer vivienda social. Se oye muy bonito en el discurso, pero la realidad es que se van a fregar los ahorros de las trabajadoras y de los trabajadores. Los senadores del PAN somos claros en nuestro posicionamiento. Por supuesto, a favor de los trabajadores y trabajadoras y los mexicanos, de vivienda digna y solidaria, pero no en las condiciones en las que Morena y el régimen lo están estableciendo. Muchas gracias. Con su permiso, señores presidentes, compañeras y compañeros.
La verdad es que este debate se torna muy interesante porque yo veo que hay unas preocupaciones ahora en los compañeros de oposición que no tuvieron en otro momento. Pero quiero referirme básicamente a varios temas. El primero es, en este gobierno, por primera vez se revisó cuál era el estatus de deuda de los trabajadores del Infonavit. Y con ese parámetro y con un ánimo humanista como lo tiene la Cuarta Transformación, se benefició a miles de trabajadores en este país, haciéndoles quitas, por llamarles de alguna manera, de sus deudas. Y muchas de esas deudas se cancelaron porque efectivamente, como ya se comentó aquí, el Infonavit se convirtió en un banquito que se dedicaba a cobrarle a los trabajadores y a venderles casas que además eran inservibles, y quiero insistir en lo que he dicho en otras ocasiones, casas construidas con bloques de mala calidad, casas construidas con alambrón, casas construidas que de alguna manera vayan y traten de poner un clavo o de cambiar una pared y las paredes se caen. De veras un desastre de viviendas cuando esta vivienda se privatizó, cuando la mandaron a privatizar, cuando decidieron que el Infonavit se convirtiera en un banquito. ¿Y qué sucedió? Que además estos pagos se volvían de veras insostenibles para las familias mexicanas. ¿Y qué sucedió en el gobierno de la Cuarta Transformación? Se quitaron esos grandes rezagos, esos pagos que los propios mexicanos no podían hacer, los trabajadores mexicanos no podían hacer. Hoy parece que vienen ustedes aquí a defender a los trabajadores mexicanos, a los que ni conocen, por cierto, y además ni los representan, por cierto, además, porque nunca han tenido ustedes esa condición de ser trabajadores. La verdad es que ustedes han vivido pues en otra situación, en camas de seda y en otras cosas, herederos de otras cosas, ¿no? Entonces, pues no pueden entender lo que vive un trabajador en vivir en una casita chiquita, en vivir en una casa de 8x15. Yo sí, porque vengo de ahí. Y a varios de mis hijos les di leche liconza. Yo no me avergüenzo de lo que viví y de dónde vengo. Ese es mi origen. Y la verdad es que ustedes no lo pueden entender, no pueden entender la necesidad de la gente. Eso es lo preocupante. Y entonces vienen a decir un montón de mentiras, que nos vamos a robar el dinero de los trabajadores. A ver, yo me voy a dirigir a los trabajadores. A los trabajadores ya, este gobierno les dio una muestra de lo que quiere hacer, con esas quitas que se hicieron a través del Infonavit, porque se beneficiaron miles, y lo voy a insistir, miles de mexicanos, Ricardo, se beneficiaron con esas quitas, se beneficiaron con esta situación. A muchos de ellos se les quitó esa deuda impagable. Segundo, ¿en dónde se construyeron? Tenemos que ir a eso, porque el origen de la reforma es eso. ¿Dónde se construyeron las casas? Por ancalafregada, dirían en mi pueblo, lejos de la civilización, donde no había escuelas, donde no había desarrollo, donde no había camiones, donde la gente no se puede transportar y llegar a su trabajo, en donde en Nuevo León al menos, en el área metropolitana, tardan 3 horas de llegar a su trabajo para llegar luego, para llegar a su vivienda. Condiciones de veras infrahumanas en lo que se hizo. El Infonavit perdió su visión social y eso es lo que estamos recuperando hoy. Están muy preocupados por el nombramiento del director. Nunca los vi criticar a ningún director. Ay, no, que ahora que lo va a nombrar la presidenta. Ay, ¿a poco a los otros no los nombraba el presidente y no le daban todo el poder? Por amor de Dios, hombre, a ver, por favor, o sea, hoy están muy preocupados de que quién lo va a nombrar y que cómo lo va a nombrar y que si a dónde se va a ir el dinero. Por amor de Dios, a ver, hablemos de los institutos de viviendas de sus estados. Ni modo que no me digan que no los tienen todos politizados. Ahora resulta que son hermanas de la caridad ustedes, pero es que así son, una doble cara, una doble moral. Verdaderamente es triste ver que ustedes no estén preocupados. A ver, se construyeron 14 millones de viviendas. Hay 8 millones de viviendas abandonadas. Tiene que volver a tener un enfoque social la vivienda. Tenemos que preocuparnos por los trabajadores. Sí van a poder construir, sí van a poder rentar, sí va a haber la posibilidad de que vivan más cerca, de que ellos puedan autoconstruir. Ese es el giro que se le está dando. Claro que no lo entienden porque ustedes no tienen una visión social. Gracias.